En este video intentaremos a través de un viaje en el tiempo regresar como a los orígenes de la matemática, a las civilizaciones que empezaron a estudiarla, a crearla, pero en su cotidianidad, con el entorno. También estudiaremos los personajes y es cómo estas mismas civilizaciones fueron aportando y construyendo la matemática que hoy en día se nos enseña en los colegios y nosotros conocemos. Así que los invito a partir este viaje acá, en Hualpén. Los babilonios fueron una sociedad muy avanzada para su época. Hablamos de unos 2300 años antes de Cristo, o de nuestra era. Es decir, que si le sumamos los 2017 años que llevamos en nuestra era, tendríamos que esto fue hace 4317 años atrás. Chile tiene 199 años. Los babilonios se dividían en tres clases sociales. La clase superior, a la que pertenecían los gobernantes y sacerdotes, la clase inferior, compuesta por las personas libres, y una tercera clase conformada por los esclavos. Desarrollaron una forma abstracta de escritura basada en símbolos. Sus símbolos fueron escritos en tablas de arcilla mojada cocidas al sol. Miles de estas tablillas han sobrevivido hasta nuestros días. Gracias a ello se ha podido conocer, entre otras cosas, gran parte de las matemáticas babilónicas. De las tablillas babilónicas, unas 300 se relacionan con las matemáticas. Unas 200 son tablas de varios tipos, de multiplicar, de recíprocos, de cuadrados, de cubos, etc. Los problemas que se planteaban eran sobre cuentas diarias, contratos, préstamos de interés simple y compuesto. En geometría conocían el teorema de Pitágoras y las propiedades de los triángulos semejantes. En álgebra hay problemas de segundo, tercero e incluso de cuarto grado. También resolvían sistemas de ecuaciones. Los babilonios fueron los pioneros en el sistema de medición del tiempo. Introdujeron el sistema sexagesimal y lo hicieron dividiendo el día en 24 horas, cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos, tal como lo conocemos hoy. Los babilónicos no contaban con el álgebra moderna, por ende todos sus razonamientos matemáticos eran por medio de palabras o la dialéctica. Más adelante en la historia, en los siglos VIII y III antes de nuestra era, unos 2300 a 2500 años atrás, gracias al aporte de los griegos, quienes basaron algunos de sus estudios de los babilonios y egipcios, se dio lugar al conocimiento científico, basado fundamentalmente en la reflexión, la búsqueda de la perfección y el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Algunos de los filósofos y matemáticos más destacados de esta era son tales de Mileto, Pitágoras, Demócrito, Hipócrates, Eratóstenes y Eudoxo. Finalmente, Euclides, hace unos 2300 años atrás, establece por primera vez un método riguroso de demostración basado en la geometría. Se utilizó entonces la geometría como método para resolver algunos problemas. Los números y las operaciones aritméticas fueron reemplazados por el uso de rectas, cuadrados y cubos. Especialmente con el estudio de las áreas, fue con el que se solucionaron ecuaciones cuadráticas. Ya en el siglo III de nuestra era, unos 1700 años atrás, el matemático Diofanto utilizó símbolos con los que representaba las incógnitas. Estos símbolos los llamó aritmo. Los matemáticos europeos, con la caída de la Biblioteca de Alejandría como momento clave, entraron en el gran letargo de la Edad Media, del que no despertarían hasta el Renacimiento. Mientras tanto, las matemáticas siguieron creciendo y evolucionando en otras latitudes, India y los países árabes. Fue así como después, unos 1400 años atrás, el matemático y astrónomo indio Brahmagupta fue el primero en referirse explícitamente a los números negativos como solución de las ecuaciones. Se refería a ellos como deudas, en contraposición a las fortunas, como denominaba a los números positivos. Deudas, números negativos; fortunas, a los números positivos. Durante siglos, la gran referencia en cuanto a teoría algebraica fue el libro condensado sobre restauración y balanceo. Del título de este libro viene la palabra álgebra, del término algeber, que significa en árabe restauración o conclusión, y se refería a mover los términos de la ecuación de un lado a otro. Lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, etc. Quien escribió este libro fue Mohammad ibn Musa al-Khwarizmi, quien vivió del 780 al 850 de nuestra era, aproximadamente unos 1200 años atrás.
En los libros escritos por él se utilizaron diferentes formas de nombrar las cantidades desconocidas, todas ellas contextualizadas con la época: tesoros para los positivos o lo equivalente al x cuadrado, raíces para dos números multiplicados entre sí, es decir, b por x, y a los simples números los llamó dirhams, que era la unidad monetaria de la época. Utilizó pues conceptos puramente comerciales, de herencias o mercantiles. Por ejemplo, 4 novenos de tesoro y 9 dirhams menos 4 raíces igual a una raíz. Bueno, con estas tres civilizaciones que hemos podido estudiar, darnos cuenta cómo fueron avanzando desde un nivel de cómo se pensaba hasta cómo se escribía, cómo se representaban las matemáticas, nosotros podemos ahora aventurarnos en los contenidos que nos enseñan en los colegios desde otra perspectiva, desde una perspectiva más universal, entendiendo que si se creó un cuadrado, si se estudió un círculo, si se estudió la suma, la resta, se hacía porque era necesario hacerlo y teníamos que resolver los problemas. Y son habilidades que nosotros podemos adquirir. No es solo ver números, no es solamente volverlo algo tedioso, era algo cotidiano. Tratemos de volver a eso y de hecho ahora estudiar matemáticas con otra perspectiva. Chao.